Bueno, pues antes que nada quiero agradecerles por estar hoy aquí en la primera sesión del seminario lunes de faenas matemáticas en la UAM Iztapalapa, y hoy tengo el enorme gusto de presentarles a la doctora Rita Suazo Vega. La doctora Rita es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. La doctora Rita, bueno, me dicen que no te gusta que digamos muchas cosas de ti, ¿no? Entonces, un dato importante, un chisme que me pasaron hace rato, es que la doctora Rita ha trabajado con 15 personas de distintos países, al menos. Ese fue un chisme que me pasaron hace rato, ¿verdad? Además, la doctora Rita es gran divulgadora de la ciencia, ha organizado infinidad de escuelas, seminarios, coloquios, ¿verdad? Bueno, pues hoy la tenemos aquí. Ella nos va a platicar de qué significa hacer investigación en matemáticas. Vamos a explicarla. Gracias, Lupita. Pues antes que nada, muchas gracias a los organizadores. No sé si se llaman las o sean dos. Okay. Entonces, muchas gracias a las organizadoras por la invitación para estar aquí. Y bueno, como tú lo dijiste, yo me considero una muy orgullosa divulgadora de las matemáticas. Me encanta hacerlo y me enorgullece, ¿no? Son pláticas muy sencillas, todo parece trivial, y demás. Digo, ay, qué bonito que me digan que todo parece sencillo y que facilón, ¿no? Quiere decir que el tiempo que me haya llevado en preparar esta plática vale la pena. No haya salido diciendo no entendimos nada, ¿no? En fin. Bueno, me dijeron que esta plática no era para estudiantes de matemáticas, sino para estudiantes en general. Y entonces, mi único objetivo en esta plática es que se lleven un poquito, un saborcito de qué es lo que hacemos los matemáticos. Es típico cuando uno va a una reunión o demás y te preguntan ¿y tú qué eres? Y uno dice matemáticos, se acabó la conversación, ¿no? Y demás, los autobuses, durante todo el tiempo que siguieron todos mis estudios, un poquito más, yo viajaba muchísimo, casi cada semana en autobús. Entonces siempre que empezaba una conversación, si yo decía que era matemática, lo mismo, ¿no? El resto del viaje iba aburrida. Pero entonces aprendí, por ejemplo, a decir que era maestra. Y entonces ya la gente, pues eso no le asustaba, ¿no? Soy maestra. Ay, ¿y de qué año? De primaria, ¿no? Eso era voluntario. Y bueno, cuando no había tanto problema de ser matemático, uno dice, tú das clases en la universidad de matemáticas, sí. Y aparte de eso, ¿qué haces? Bueno, pues soy investigadora en matemáticas. ¿Pero qué es hacer investigación en matemáticas? Esa es una pregunta que con frecuencia nos hacen a los matemáticos y que es difícil. Sí, la gente, no sé, si decimos que hacemos investigación en medicina, se entiende, que hacemos investigación en muchas otras áreas, pero en matemáticas como que pueden investigar, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Y para empezar, pues vamos con estos objetos raros que son los matemáticos, ¿no? Más o menos tenemos todos una idea, un prototipo de lo que es un matemático, y yo quisiera pensar, quizá un poquito más que un matemático, un científico, ¿no? Para eso nos ha ayudado mucho las películas para estos prototipos, ¿no? de los científicos, todos son del mismo corte, ¿no? Pero como yo digo muchas veces, pues hay que tener cuidado con los prototipos, porque el prototipo que tenemos de una enfermera, pues es una chica joven y muy guapa. Y pues seguramente los que han tenido que pasar por hospitales muchas veces, pues ese prototipo no es tan real, ¿no? Entonces, bueno, pues los prototipos al final de cuentas son los. Bueno, entonces, cuando pensamos en un matemático, sí pensamos en un tipo bien clavado, ¿no? Ahí está echando raíces, solito así con la computadora, seguro, porque seguro que todos los matemáticos tienen que saber mucho de computación, cosa que es totalmente falsa, pero pues es de las imágenes que tenemos, y vicioso, ahí estamos un poco lejos, no se le ve el cigarro, pero por
por supuesto que los matemáticos también todos somos viciosos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de pensar ¿cuáles son los matemáticos? ¿Qué estudia un matemático? ¿Dónde trabaja? ¿Para qué sirve lo que hace? ¿Cómo piensa? Vamos a tratar de analizar un poquito estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la imagen y lo que les decía, ¿no? Todos andan con Coca-Cola o la super tazota de café, cigarros cuando no era tan mal visto un fumador, ¿no? Ahora decir que eres fumador puede ser muy difícil, pero bueno, y comida chatarra, ¿no? O sea, siempre, no, pues es que no tengo tiempo de comer, entonces tú las pagas, ¿no? Y entonces esta es la imagen exterior que tenemos en general y que les digo que se ha comentado mucho en películas, ¿no? Si se acuerdan, las películas los científicos siempre son así, ¿no? Y bueno, tenemos la imagen interior, ¿no? Hay esta idea de que los matemáticos o científicos son gente tímida, son gente distraída, que mete el disco, esta caricatura no se alcanza a ver muy bien, pero uno de estos discos que ustedes ya no conocen porque son demasiado jóvenes, ¿no? Pero estos que usamos para comprar, justamente al tostador en lugar de la computadora, ¿no? Este es un pequeño pelino. Siempre están pensando en qué, etcétera. Entonces es como una imagen que tenemos de cómo son los matemáticos. La otra imagen que tenemos muy seguido es que las mujeres científicas, pues cuanto más se hace algo, más inteligentes, ¿no? Cosa que también es totalmente falsa y seguramente lo han podido ver aquí con sus cosas profesoras y compañeras, ¿no? O sea, no hay ninguna relación entre inteligencia y belleza, son dos cosas totalmente separadas, ¿no? Ok, lenguaje matemático. ¿Qué pasa con el lenguaje matemático? Es típico de que vamos a algún lado, oímos hablar y la gente dice, a los matemáticos no les entendemos. Yo digo, bueno, no tiene nada de raro, ¿sí? Pues a los rusos no les entendemos, a los eslovacos no les entendemos, a menos de que nos tomemos el tiempo para aprender su lenguaje y para entenderlo, si no, no lo vamos a entender, ¿no? Y lo que pasa con las matemáticas es eso, ¿sí? Las matemáticas, al igual que cualquier otra profesión, al igual que cualquier otra carrera, tienen su propio lenguaje, ¿no? Nada más que por alguna razón, que se extraña, creemos que el lenguaje de las otras carreras y las otras profesiones sí lo entendemos, pero que el de las matemáticas no. Pero además creemos que como siempre estudiamos matemáticas, ese lo tenemos que entender sin esfuerzo, sin estudiar, sin nada. El lenguaje de las matemáticas debería entenderse. Y no es así, y esa es otra gran falsedad, porque una cosa es que los médicos nos hagan el gran honor de cuando nos están dando un diagnóstico, hablarnos de manera que nosotros podamos entenderlos, ¿no? Eso sí bien nos da. Tenemos la buena suerte que nos toque un buen médico, un buen abogado, que le interese que lo entiendas, bueno, ¿sí? Pero si escuchamos el lenguaje de los médicos, de los abogados, y no hemos estudiado nada de medicina, nada de abogacía, no vamos a entender su lenguaje, ¿sí? Entonces, pues con las matemáticas es lo mismo, ¿no? Si realmente no tenemos un interés por aprender, pues no. ¿Sí? Entonces aquí les tenía, por ejemplo, que algo así como dice, de la parte anterior del nucato medio se desprende una apófisis fusiforme que se dirige hacia abajo y atravesando la superficie del seno maxilar. Y pues es una conversación entre dentistas, ¿no? Lionato, hijuela, pignoral y usufructo, pues son vocabularios de leyes, ¿no? El absidiolo, dintel, tacena, rosetón y voluta es un lenguaje de arquitectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué nos extrañamos de no entender el lenguaje de las matemáticas? Es como cualquiera, ¿sí? Ni más ni menos. Bueno, tipos de matemáticos. Básicamente tenemos dos tipos de matemáticos. Los matemáticos aplicados y los matemáticos puros, ¿sí? Con los matemáticos aplicados, pues no hay ningún problema, ¿sí? Si alguien dice que hace estadística, computación, probabilidad, finanzas, actuaría, que todo esto yo lo considero matemáticas aplicadas, pues todo el mundo dice, ah, pues sí, mira, hace cosas útiles, ¿no? Eso sí, bueno, ¿no? Ahora, nosotros los que hacemos matemáticas puras, como álgebra, geometría, topología,
análisis, etcétera, toda una rama, pues ahí es donde viene el problema, porque la gente dice, ok, eres un matemático puro, pero ¿para qué sirve lo que haces, no? Y entonces, pues yo me trato de decirle a la gente que soy una mente muy egoísta y egocéntrica, y la verdad es que a mí no me interesa, ¿sabes para qué sirve lo que hago? Excepto que estoy haciendo matemáticas, estoy creando, estoy dando nuevas proposiciones, nuevas axiomas, de acuerdo a unas reglas del juego. Ser matemático es seguir ciertas reglas del juego, ¿sí? Ustedes cuando aprenden aritmética, lo que están es jugando, ¿sí? Y están aprendiendo esas reglas. Hay quien las aprende mejor, hay quien le cuesta más trabajo, hay quien es más hábil, menos hábil, es como un juego de cartas, ¿no? Hay quien es muy rapidito, ¿no? Y aparte tiene factor suerte y gana siempre. Hay a quien le cuesta mucho trabajo. Las matemáticas es lo mismo, ¿sí? Las matemáticas puras, las matemáticas abstractas, si nos olvidamos de para qué sirven, de cómo se aplican, de qué aplicaciones tienen, pues es simplemente un juego. Es un juego donde tenemos ciertas reglas y nosotros decidimos cómo jugar esas reglas, ¿no? Y a veces es como, no sé, piensen en el ajedrez, ¿no? La gente, pues hay muchos movimientos y un ajedrecista lo primero que tiene que hacer es aprender los movimientos clásicos, los movimientos que ya hicieron otros, ¿no? Y luego pues tratar de perfeccionar, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces esto es lo mismo. Entonces, pues, la próxima vez que vayan a una fiesta y se quieran ligar a una chica guapa que resultó ser matemática o un chico guapo que resultó ser matemático y les digo que hace matemáticas todas, no le pregunten para qué sirven, ¿no? Díganle, a ver, ¿me puedes tratar de explicar así ese jueguito cómo va? ¿No? Porque es muy difícil esta pregunta, ¿para qué sirve? No es. Entonces, básicamente tenemos estos dos tipos de matemáticos. Y la pregunta, bueno, ok, ya sabemos, hay matemáticos aplicados, hay matemáticos puros, uno no se preocupa mucho por lo que sí, para qué sirve lo que hacen, nosotros sí, pero ¿qué hacen los matemáticos? Bueno, yo creo que la labor de un matemático, no sé si quiero llamarlo completo, pero un matemático versátil, digamos, ¿no? Porque puede haber gente que no sea versátil en todo, pero que sí sea muy complejo, ¿no? Un matemático versátil yo creo que fundamentalmente hace estas cosas, ¿sí? Docencia, que es lo que hacemos todos en el salón de clases. Divulgación y difusión, que es lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Estamos tratando de divulgar qué son las matemáticas, cómo se hacen y demás. Cualquier matemático le encanta resolver problemas, y no hablo de problemas matemáticos. Yo creo que una de las obsesiones que tenemos los matemáticos es que queremos resolver todo. O sea, nos encantan los retos, nos encanta que nos pongan el torito, como dicen por ahí, ¿no? O sea, se lanzan el torito y estás ahí resolviendo problemas. Vinculación es un poquito más difícil, porque vinculación, donde yo entiendo, significa justo esta comunicación entre lo que es las cosas prácticas de la vida, ¿no? Y el matemático como tal. Entonces, generalmente vinculación la asociamos con empresas, con realmente aplicaciones más reales de las matemáticas, cosa que por ejemplo vinculación abonada, ¿no? E investigación, ¿sí? Cualquier cosa que eso signifique. Ok, entonces esto es lo que hacemos. Y bueno, regresamos a nuestra pregunta inicial, ¿y quieres hacer investigación en matemáticas? ¿No? Las demás cosas quedan claras, dar clases, dar prácticas, dar conferencias, examinar cosas, resolver problemas, pero ¿quieres hacer investigación? Y bueno, pues investigación no puedo dejar de pensar en el señor Sherlock Holmes, ¿no? Y entonces, bueno, pues simplemente investigar es observar un fenómeno y buscar respuestas a las preguntas que uno puede hacerse sobre ese tema. Esa es la definición general de investigar. Ustedes pueden aplicar esta definición a lo que ustedes quieran, ¿sí? Investigar en matemáticas, investigar en química, investigar en lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Quiénes son los mejores investigadores del mundo? Los niños, ¿sí? Los niños tienen un deseo innato por investigar, ¿sí? El niño agarra un objeto, ¿no? Y lo desbarata, o sea, para verlo, está haciendo investigación, le llamamos romperlo
o le llamamos, decimos que destroza todo, pero pues yo creo que en el fondo lo que está haciendo es investigación, ¿no? Quiere saber qué es lo que tiene entre manos, ¿no? El niño hace preguntas del tipo de ¿por qué las hojas son verdes? Las hojas de los árboles, ¿no? Y no son rojas, bueno, porque no has ido a Canadá en el otoño, entonces por eso pregunto, no son verdes, ¿no? Pero ese tipo de cosas. Entonces yo creo que todo ser humano por naturaleza es investigador, ¿sí? En lo que le interesa, hay ciertas cosas que no nos interesan, hay otras que sí. Ahora, tendemos mucho a este deseo de investigar, ¿no? De observar y querer buscar respuestas a ciertas preguntas, pues muchas veces de manera involuntaria cortamos ese deseo, ¿no? O sea, cada vez que a un niño le decimos, no me interrumpas porque estoy ocupado con otra cosa, lo estamos cortando, ¿no? Cada vez que no sabemos y que en lugar de decirle al niño, pues no te puedo contestar tu pregunta porque está tan difícil, ¿no? Que ahorita no me la sé, pero déjame investigo y mañana te digo, o le decimos, o lo regañamos, pues tal vez preguntó, o cosas así, vamos coartando un poquito eso, ¿no? Pero de manera natural todos somos investigadores, hay quien sigue por ahí y hay quien no, ¿no? Hay quien dice, ay, si mejor ya no pregunto nada, ni me intereso por nada, y ahí no, ¿no? Bueno, les puse Sherlock Holmes porque esa es la definición que pueden encontrar en internet de Sherlock Holmes, ¿no? Detective inglés de final del siglo XIX que destaca por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Esa es una definición que yo creo que se la podemos aplicar a un científico. O sea, pues no necesita ser inglés, no necesita ser de fines del siglo XIX, ¿no? Tampoco necesita destacar por su inteligencia, basta con que tenga inteligencia promedio, como nosotros, ¿no? No pero sí es alguien que tiene que hacer uso de la observación, ¿no? Y un razonamiento deductivo para resolver casos que no tienen que ser difíciles, ¿no? Pues nos sobran algunas palabritas, pero pues básicamente creo que esto es la esencia de lo que... Muy bien. Bueno, pues quiero empezar platicando algo muy sencillito que todos conocemos, ¿verdad? Que es Pitágoras. Pitágoras es posiblemente el teorema más popular que hay. O sea, todo el mundo conoce el teorema de Pitágoras y si no lo conocen, al menos lo mencionan, ¿no? Todos ustedes saben el teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Seguros? Porque no lo voy a mencionar, ¿eh? O sea, entonces sí. Entonces, Pitágoras. ¿Quién fue Pitágoras, no? Bueno, Pitágoras nació en el año aproximadamente 570 años antes de Cristo, en Asia, en algún lugar de Asia, y fue medio peregrino, medio andariego. Entonces fue tomando cultura, tanto en conocimientos, tanto en geometría, aritmética, cálculo, los astros, etcétera, en diferentes pueblos. Sí, él iba, llegaba a un lugar, preguntaba por la gente más inteligente del lugar y demás, iba aprendiendo, ¿no? Y luego estuvo, por supuesto, en escuelas que en general en ese tiempo eran tipo, ¿cómo se llama? ¿Donde están los padres? Monasterios. Tipo monasterios, ¿no? Ahí era donde estaba el conocimiento de frontera y demás, ¿no? Y Pitágoras pues dio lugar a lo que se llama la escuela pitagórica, aunque a él se le atribuye la mayoría de las investigaciones realizadas en esta escuela. Ahora, ¿qué era la escuela pitagórica? Pues la escuela pitagórica fue un movimiento filosófico y religioso, y religiosa, donde, esto es lo bonito, había astrólogos, había músicos, matemáticos y filósofos. Entonces ellos se juntaban, ¿no? Y tenían en común una creencia o una religión, y era que todas las cosas en la vida, en esencia, eran mundos. Ese era su fundamento y esa era su idea, ¿no? Y a través de esto desarrollaban todo. Ahora, algo muy impresionante de esta escuela es, bueno, por ejemplo, ellos se supone que fueron los creadores de los números irracionales, pero tenían prohibido hablar de eso, o sea, era como un secreto, ¿no? No ibas a compartir a los números irracionales con los demás, ¿no? Era nada más para hablar entre ellos. Hay por ahí hasta una leyenda de que llegaron a alguien a cortarle la cabeza por haber ido de chismoso, ¿no? Y decir que existían los números irracionales. Pero bueno,
Bueno, teorema de Pitágoras. Hay quienes afirman que existen más de 1000 demostraciones del teorema de Pitágoras. Ahora, hay una clasificación de 367 demostraciones diferentes de este teorema de Pitágoras. Esto es simplemente para que nos demos una idea del trabajo que tenemos los matemáticos, ¿no? O sea, imagínense, este es un teorema de siglo V antes de Cristo. ¿Sí? Al menos en clasificada se supone que es el número de pruebas diferentes. Entonces, imagínense las cosas que están apareciendo ahorita, ¿cuánto todavía podemos hacer? Los trabajos tenemos un montón, ¿no? Ahora, ¿por qué había tantas pruebas de esto? De ahí, ¿por qué está esta clasificación? Bueno, pues es que en la Edad Media, en el siglo V y XV, se exigía una demostración, una nueva demostración del teorema de Pitágoras para poder alcanzar el grado de maestro de matemáticas. ¿Sí? Esta cosa, Magister Mateus, que no sé cómo se pronuncie, ¿sí? Es simplemente el honor, ¿verdad?, de ser un maestro de matemáticas. Entonces, durante toda esta Edad Media, para poder ser maestro de matemáticas tienes que dar una nueva demostración del teorema de Pitágoras. Imagínense el reto, ¿no? Existen diferentes pruebas, básicamente están catalogadas todas estas pruebas en 4 tipos: las analíticas, aritméticas, geométricas y una que tiene que ver con aplicado de movimientos, ¿no? Pero bueno, entonces es muy interesante ver que algo así, pues es así. Bueno, vamos a seguir. Y quiero recordarles, a ver, todos sabemos lo que son los números primos. ¿Sí? Son los números que solo son divisibles por ellos mismos, por el mismo. ¿Sí? Algo que creo que todos sabemos es que existe una infinidad de números primos. ¿Saben cómo demostrarlos? A ver, algo hermoso, yo creo que en mi sueño, o sea, de verdad, mi sueño, así como matemáticas, sería tener una prueba como de un teorema así, que toda la gente usa todo el tiempo, en cualquier curso elemental, se aprende, ¿no?, que tenemos una infinidad de números primos. La demostración es un renglón que vamos a ver en este momento y que posiblemente después nunca se les va a olvidar. Es una demostración tan sencilla, ¿no? Y que es una demostración de el año 300 antes de Cristo aproximadamente. O sea, estamos hablando de cosas de hace más de 2000 años, y que es una demostración de Euclides, que es la primera demostración que digamos que se conoce, se la atribuye a él, y fue aproximadamente por estos años, y está en su libro, en uno de sus libros de la colección de Euclides. Bien, se vamos a demostrar a pie que existe una infinidad de números. Generalmente los matemáticos, cuando queremos demostrar que hay algo, pues que sucede algo, suponemos que no es cierto y queremos llegar a un absurdo, ¿sí? Es lo que se les han enseñado como una demostración contradicción. Bueno, vamos a suponer que tenemos un número finito de primos, tan grande como ustedes quieran, pero finito, ¿sí? Le vamos a llamar a esos primos, le vamos a llamar P1, P2, P3, P4, hasta el primo PK. ¿Okay? Entonces, supongan que ahí tienen todos los números primos que existen y ustedes dicen que ese es un número finito. A ver, alguien recuerden que los únicos divisores de un número primo son el mismo y el 1. Y si tienen el producto de dos primos, ¿quiénes son sus divisores? Entonces, si tienen un P por Q, ¿quién puede dividir a P por Q si P y Q son primos? Solamente P o Q, ¿verdad? Y el 1. ¿Sí? Y si tenemos tres primos, P1, P2, P3, los únicos divisores posibles es P1, o P2, o P3 o el 1. No hay nada más, porque esa es una de las características, ¿verdad?, del primo. Entonces, tenemos P1, P2, P3, P4, ¿verdad? Y quiero que le sumen 1.
a ese número? ¿P1 divide a ese número? Si divide entre P1, ¿me queda residuo 0? No, me queda residuo 1. ¿Sí? Si divide entre P2, tampoco, ¿verdad? Divido entre PK, me queda residuo 1. ¿Sí? Entonces, pero ahí ya están todos los primos que tengo. ¿Sí? Ya tengo todos. Ya dividí entre todos y ninguno de esos números, ese número no es divisible, o sea, no lo puedo dividir entre ninguno de los primos que tengo. ¿Qué pueden concluir? No son todos. ¿Cómo? Y si solo es divisible entre el mismo, ¿qué quiere decir? Que es primo. Entonces, a ver, hay una de dos. O ese número que está ahí es primo y no es de los que tenía, porque imagínense, es P1 por P2, PK más 1 es un número enorme, ¿sí? O él es en sí un primo y entonces es un primo nuevo. Entonces no es cierto que ya los tenía todos, ¿verdad? O la otra opción es que él no sea un número primo, pero que haya por ahí un primo que yo no he contado que lo divide. ¿Sí? Porque por otro lado, acuérdense, los números primos son como ladrillitos, ¿verdad? Todo número se descompone de manera única, producto de primos. Entonces son como mis ladrillos. Entonces yo ahí tengo un número, P1, P2 o PK más 1, que no lo puedo dividir entre ninguno de los primos que yo dije que eran todos. Entonces, o bien porque él es primo o porque hay un primo por ahí que yo no conozco. ¿Y ya? ¿Esa es la contradicción? Eso nos demuestra que hay una infinidad de primos. Porque ustedes me dicen, pero ese no lo habías contado, ok, ponle ahora a tu lista, ponle ese nuevo. Ok, le pongo a ese le llamamos PK más 1 y volvemos a repetir, ¿verdad? P1 por P2 por P3, PK por PK más 1. Y repetimos el argumento. Ese numerote o se divide nada más entre él mismo y es un nuevo primo, o existen primos que yo no tengo, que no había contado y que son los que lo dividen. ¿Sí? Entonces, esta es la prueba de que existe una infinidad de números primos, ¿sí? Que se dio 300 años antes de Cristo. Estamos bien nuevos. ¿Okay? Este fue Euclides alrededor de 300 años. Ok, bueno, pues ahora quiero que peguemos un brinco tototote de los grandes maestros de la matemática y de la filosofía, ¿no? De antes de Cristo hasta el siglo XXI. ¿Estamos en el siglo XXI? ¿Verdad? Siglo XXI, ¿sí? Que es el profesor don Alberto Barajas. No les voy a hablar de las matemáticas de don Alberto Barajas, sino don Alberto Barajas fue uno de los grandes maestros mexicanos. Y les voy a hablar de su filosofía y de lo que él entendía por matemáticas. Yo ahorita les he dado mi impresión y mi teoría de qué es hacer matemáticas o no, los matemáticos puros o no y demás. Lo que les voy a compartir ahorita pueden estar de acuerdo o no, les puede gustar o no, pero son las palabras de un gran maestro que nos va a hablar con experiencia. Él fue el profesor Alberto Barajas. Él es la segunda persona que tuvo un doctorado en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Nadie me ha sabido decir quién fue el primero, pero él fue el segundo. Estamos hablando de los años 30 más o menos, ¿no? Y en los años 50 él tuvo que ver con todo el diseño de lo que hoy es Ciudad Universitaria en la UNAM. Pero él tenía un diccionario. Entonces quiero compartir con ustedes un diccionario. Él decía que un matemático es un hombre que la corteza cerebral tiene muy cercanos el cerebro de la intuición geométrica y la lujuria. Claramente el doctor Barajas pensaba en matemáticos y no matemáticas, ¿no? O no sé si le hubiera gustado esto de que las matemáticas tuvieran la lujuria muy presente, ¿no? Pero todas sus definiciones son un poco orientalistas al estilo. A los hombres es normal en esa época, ¿no? Pero entonces, bueno, esa cosa es que pasaba, ¿no? Dice que el rectángulo de oro y unas piernas bonitas producen sensaciones isomorfas, ¿no? Yo decía que hacer matemáticas será
La otra cosa que nos parece es que las matemáticas no solo son bellas, sino que son misteriosas como las pequeñas, ¿no? O sea, como verán, el doctor Baja tenía ahí una pequeña función entre las matemáticas y las mujeres. Pero eran así, ok. Ahora les decía que la intuición geométrica es saber calcular distancias, tamaños, velocidades y reconocer formas y colores. Pues cualquier persona que pueda hacer esto, puede hacer geometría. No todos podemos hacer geometría. Yo soy pésima para calcular distancias. ¿Sí? O sea, no sé la diferencia entre 10 metros y 20. Conozco, ¿no? Pero esto es lo que él decía que es lo que debe ser el geométrica. Entonces decía que si alguien era capaz de manejar en el periférico y está vivo es porque sería mucho. Yo no manejo periférico. ¿Qué más nos dice? Él tiene una idea muy clara de lo que era la ciencia, o muy personal, ¿no? Decía que la ciencia era un mundo mental construido con gran esfuerzo y que el hombre moderno habita sin darse cuenta. Se dice que la ciencia se ha desarrollado tanto últimamente y la utilizamos de una manera tan natural que ya se nos olvida, ¿no? Y esto es lo que pasa actualmente, por ejemplo, con los niños, ¿no? Un niño toma un iPad a los 3 o 4 años y ya lo usa, sin ningún problema, mejor que yo. ¿Sí? Bueno, atrás de eso está, digo, sin ciencia, pues, no olvídese del iPad, ¿no? No tendríamos ni nada, ¿no? Entonces, esto nos dice que la ciencia se ha vuelto algo tan cotidiano que pues ya no nos damos cuenta, ¿no? Porque estamos usando esto que fue, como él bien lo dice, construido con un gran esfuerzo, ¿no? Atrás de todo esto. Aquí es donde hay mucho matemático puro. ¿Sí? Mucha ciencia pura. Ahora, dice que la ciencia no es algo espontáneo, ¿no? Sino que se debe el esfuerzo de mentes extraordinarias, audaces, terriblemente agresivas. Creo que aquí la idea o el mensaje fundamental de don Alberto era que esta idea de que para ser científico o matemático hay que ser inteligente ya es totalmente falsa. ¿Sí? Hay que sentarse, hay que trabajar mucho, hay que ser atrevido, hay que ser audaz, hay que jugársela a pararse frente a un auditorio, ¿no? Y que te hagan una pregunta que no puedes contestar o decir un error y que en el público haya alguien que te diga, ¿sabes qué? Estás equivocada. O en el caso de la investigación, escribir un artículo, mandarlo a unos referees anónimos y que te encuentren que tienes un error y te manden una carta horrible donde te digan que eres un tarado porque ¿no? Y te pasaste 6 meses trabajando en eso. ¿Sí? Todo eso se necesita para poder hacer matemáticas, para poder hacer ciencia en general, ¿no? Yo decía que la ciencia es poder, porque no vamos a discutir eso, ¿no? Bueno, la ciencia pura él la definía como una fuente de la técnica. ¿Sí? O sea, si no tenemos ciencia pura no podríamos tener tecnología. Y él dice que el país que no hace ciencia pura equivale a un hombre en la vida diaria que no sabe leer ni escribir. ¿Sí? O sea, un país sin ciencia es un país analfabeto, ¿no? Por eso tenemos que esforzarnos por apoyar la ciencia, lo que ustedes les guste, ¿no? Pero bueno, esto ya es una opinión de mi personal, que decía que era lamentable ser una colonia comercial, pero lo era más ser una colonia intelectual. Él decía esta cosa muy bonita, que las matemáticas son una gran fuerza unificadora, y decía que en tanto que las religiones, los nacionalismos, soberbia racial son fuerzas centrífugas que nos disgregan, las matemáticas producen una solidaridad irresistible. ¿Sí? En un lugar del mundo puede haber matemáticos de N nacionalidades, N creencias religiosas, N lo que ustedes quieran. Y si alguien hace un problema que a todos les interesa, a todo el mundo se le va a olvidar a quién tiene razón, ¿no? Y lo único que va a querer es resolver el problema como tal y hacer ciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido decía que cristianos y musulmanes, capitalistas y comunistas, arios y judíos, creen en el teorema de Pitágoras.
Es muy cierto, ¿no? Muy bien, creo que con esto acababa. Bueno, aquí está su definición de joven, ¿no? Don Alberto decía que un joven era un mecanismo prodigioso muy superior en total a cualquier máquina hecha por el hombre y que tantas digamos. Así que esos son ustedes, jóvenes. Nosotros ya somos una máquina, somos un poco más chapados, ¿no? Pero eso refería a la mente joven. ¿Eh? Eso refería más bien a la mente joven. A pensar como joven. Hombre, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, es que Pero además dile que significaba joven para No, lo que pasa es que la edad del joven. joven era la cualquier... joven más bien. No, el joven. No, un joven era cualquier persona más joven que él. No, casi. ¿Cuáles eran las con lo que decía que a los profesores se les gustaban los maestros jóvenes? ¿Cuál? No lo sé. Ahí no se visita. No, esa no me la sé mejor. Se encontró un día con los pasillos con el maestro Recitas, que era de edad. Sí. Le dijo, le tengo una buena y una mala. La buena noticia es que se dice que los muchachos de la Facultad de Ciencias, las alumnas de los maestros jóvenes. La mala es que joven quiere decir 29 años. Bueno, digo, yo lo que sí estuve presente en una reunión en que le dijo a Cedillo joven, ¿no? Antes de que fuera presidente, cuando era secretario de Educación Pública. Aquí los jóvenes. Ok, bueno, pues hasta aquí se acaba la filosofía de grandes maestros de la antigüedad y de alguien que yo considero un gran maestro de nuestro tiempo, ¿no? Me encantan sus ideas, por eso aquí se les doy. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de matemáticas. Vamos a hacer unos ejercicios de cálculo, ¿no? A ver, entonces, como ya digo, a partir de este momento todos los que tengan mente cuadrada quedan descalificados. ¿Sí? Aquí no se vale tener mente cuadrada, tiene que tener una mente de muchos otros, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejercicio de solución, que es justo, le llamo el problema cuadrado, porque todos los que tengan mente cuadrada no lo van a poder resolver. Así de sencillito. El problema es muy sencillo. ¿Cómo colocar 12 soldados en 6 filas con 4 hombres en cada fila? Yo me la sé. O sea, yo me la sé. Te hubieras esperado tantito, hombre. Me va a durar hasta aquí. Pero lo dije cuando. Ah, ok. ¿Qué pasó? Por allá me alzaron la mano. Nada, que ¿Sí? sí, lo sé hacer. Pues justo, ¿verdad? A ver, ahí tenemos a nuestros 12 soldados. Ahí tenemos 3 filas. Cada fila tiene 4 soldados. Y ahí tenemos otras 3 filas y cada fila tiene 4 soldados. ¿Sí? Entonces, pues ahí están nuestras 6 filas con 4 hombres en cada una y solamente 12 soldados. Si ustedes quieren resolver este problema con la idea de que una fila es algo recto y cuadrado, pues no les dan los números, ¿verdad? No nos alcanzan. ¿Sí? Aquí es muy importante que yo siempre les digo a mis alumnos, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, pues en ningún lado dice que un soldado tenga que estar en una sola fila, porque podríamos poner el problema y decir, y cada soldado está en una sola fila, o está en 2 filas, o está, ¿no? Pero pues hasta aquí llegó, entonces eso responde a nuestro problema. Creo que en alguna práctica algunas me dieron una solución diferente. Si tienen alguna solución diferente me la mandan, me encantaría, porque pues bueno. Okay. Entonces en las matemáticas la lógica también juega un papel fundamental, ¿no? Nuevamente pues vamos a jugar un poco con la lógica. Entonces esta es una promoción del restaurante, ¿no? Y la promoción dice esto: si en tu mesa está un abuela, 2 padres, 2 madres, 4 hijos, 3 nietos, un hermano, 2 hermanas, 2 hijos, 2 hijas, un sobrino, una suegra y una nuera, se te hará un descuento del 50%. Entonces lo que queremos es, obviamente lo que queremos es pagar lo menos posible, pero para eso tenemos que cumplir con todas las condiciones. Esto es algo que hacemos mucho en matemáticas, ¿sí? Que es buscar optimizar, ¿no? Este es un problema de lógica, por otro lado es un problema de optimización, ¿no?
A veces lo que queremos es optimizar el tiempo, a veces queremos optimizar dinero, a veces queremos optimizar distancias, pesos, etcétera, ¿sí? Y con optimizar a veces queremos más y a veces queremos menos. ¿Sí? A veces lo más óptimo es lo más chiquito, a veces lo más óptimo es más grande. ¿Sí? Pero bueno, entonces este es un problemita que otra vez, si tenemos una mente así muy de no, pues tengo que llevarme una abuela, no sé si le cuentan en ese como 30 que salió, no sé cuántos sean, ¿no? 1, 2, 4, 6, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, ¿no? Necesitaríamos 23 personas como para cumplir eso, ¿no? Pero entonces lo que queremos es llevar el mínimo para pagar el mínimo. Entonces, ese es un número. ¿De cuánto podremos, de 23 a qué número lo podremos bajar? 10. Al menos a la mitad sería bueno, ¿no? Pues ya con que llevemos en la mitad, que no tengamos que juntar a 23, sino a 11 para la promoción, está bueno, ¿no? Porque además llegar a 23 nadie te atiende. O sea, si una mesa de 23 es horrible, ¿no? ¿Qué más o menos le tiran, no le tiran? Tengo que acabar a las 3, ¿verdad? Sí. Digo, bueno, pues la pregunta es esta, ¿no? ¿Cuál es el número mínimo de comensales para aprovechar esta promoción? ¿Cuánto? 6. ¿Me lo das? ¿Cuál es 6? Serían los padres, de ahí también contaremos a los abuelos. O sea... Las personas de toda la familia. Ajá. Podrían ser por ejemplo, las 2 hijas. 2 hijas. Los 2 hijos. ¿Qué 2 hijas, 2 hijos? ¿Cómo se llama? Y los 2 padres, padre y madre. ¿Padre y madre de estos 2? Ajá. Ahí llevamos 6. Sí, pero ahí, ¿dónde están los abuelos? Yo digo que 8. ¿Dónde está la suegra, el suegro? O sea, ¿dices que 8? Casi. ¿Y dónde dices que 10? Lo más al aire. ¿Apostamos? Digo, mira, esta vida que veamos. Yo paso por nuevo cálculo. Ahí va. Pero 8 por ahí. Todos esos, ¿eh? Va. 7. 7. A ver, ¿cómo logramos eso? Abuelo y abuela, ahí está, ¿no? Un abuelo y una abuela. 2 padres, ¿no? Bueno, pues el abuelo es el papá de este. Y este es su papá, tenemos 2 papás. 2 madres. Pues la abuela es la mamá de este. Tengo una mamá y ya tengo 2 mamás. Tengo un abuelo, una abuela, 2 padres y 2 madres. 4 hijos. Aquí tengo hijos, mujer 1, mujer 2 y hombre. Tengo 2 hijos. A 2 hijos, ay no, ahí ya deben estar todos. A ver, el suegro y la suegra, pues el abuelo y la abuela Son suegros de la madre. son suegros de la madre, ¿verdad? 2 hijos, pues, sería el papá y este hijo hombre, ¿no? 2 hijas, pues esta hija y esta hija. Y la mamá es hija de la La mamá. nuera, la mamá es nuera, ¿verdad? Sí. No, la mamá no es hija, la mamá es nuera. Y los 3 nietos, pues aquí están, ¿no? Ya. Pero también se puede contar como cuántos. No, porque la mamá no es hija. Pues son 2 hijos y 2 hijas. Hijo y hijo, hijo y hijo. 2 hijos y 2 hijas. Pero no son hermanos. ¿Sí? Bueno, este es simplemente un jueguito para que veamos que les decía, ¿no? Las matemáticas, pues es un juego, ¿no? Hay que jugar. Y lo que les digo, no vetarnos, ¿no? O sea, lanzarnos a, pues a ver qué pasa. Ahora quiero en los últimos 10 minutos platicarles rápidamente cómo surge una teoría en matemáticas, cómo puede surgir una teoría en matemáticas y cómo esto nos puede llevar a desarrollar toda una teoría, puede ser pura, pero es
aplicar en algún momento. ¿Sí? Pero simple y sencillamente lo que les quise decir cuando los matemáticos puros es que nuestra pregunta o nuestra preocupación no es en qué se va a aplicar lo que yo hago, sino hacemos el juego, si se usa, pues qué bueno, y generalmente así pasa, ¿no? Hay veces que también es al revés. Estamos queriendo resolver un problema práctico y eso nos lleva a crear una teoría. ¿Sí? También eso es, o sea, todo se vale aquí. Esto es lo bonito de las matemáticas, es un mundo muy libre, es un mundo totalmente distinto. Bueno, pues este es el famoso problema, ustedes ya lo han oído muchas veces, de los 7 puentes de Königsberg, ¿no? Esta es la ciudad de Königsberg, estos son los 7 puentes, en verdecito, estos azulitos son ríos. Esto es muy común en Europa tener ciudades donde los ríos van por el medio de la ciudad, ¿no? No tiene nada extraño. Y aquí están los puentes que nos unen. Entonces, si se fijan aquí, la ciudad tiene básicamente 4 zonas. Esta zona, arriba del río, esta que es como, queda encerradita, ¿verdad? Por los puentes y todo. La pregunta es muy sencilla. Podemos dar, aquí es el mismo dibujo, ¿sí? Si se fijan son las mismas 4 zonas, 1, 2, 3, 4 con los puentes, pero aquí ya les quité por eso, ¿no? Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Es posible dar un paseo empezando por una cualquiera? Por cualquiera, perdón, aquí, ¿no? Perdón. Por cualquiera de las 4 partes de tierra firme, cruzando cada puente una sola vez y volver al punto de origen. O sea, imagínense que ustedes viven en esta ciudad, pueden vivir en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Y la pregunta es, pueden salir de su casa y empezar a dar un paseo. La ciudad está chiquita, ¿no? De tal manera que recorran cada uno de los puentes una sola vez y regresen a su casa. Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Está clara la pregunta? Entonces salgo, por ejemplo, por aquí, me voy, regreso por este puente, luego vuelvo a entrar por este. No es así, no vuelvo, ¿no? Por acá, por aquí, luego vuelvo a entrar por aquí, por acá, salgo, ya no puedo regresar. ¿Qué habría que hacer? Habría que estar jugando un buen rato a ver si encontramos una buena ruta. ¿Sí? ¿Cómo hacemos una teoría matemática? Pues vamos a extraer el problema. A ver, ya vieron que no nos importa el nombre de la ciudad. ¿Sí? No importa. Una ciudad que tenga un río que la atraviesa, hay muchísimas en Europa. Aquí en México no sé si hay alguna, tal vez por ahí. No nos importa el nombre de la ciudad, matemáticos, ¿no? ¿Sí? Tampoco nos importan los colorcitos, que si están bien hechos no es malo. Lo que nos importa es que hay una división, ¿verdad?, de la ciudad en 4 partes y hay 7 puentes. Eso es realmente la información que nos interesa. Y eso lo podemos abstraer con este dibujito. O sea, vamos a simplificar nuestro dibujo. ¿Por qué nos complicamos, no? Entonces aquí tienen los 4 partes de la ciudad, A, B, C y D. Y aquí tienen los 7 puentes. Estos 3 y estos. Entonces, pues mucho más fácil, ¿no? Para estar jugando, hacer ese dibujito y simplemente estar viendo. Entonces, los puntos o vértices, que se llaman matemáticamente estas cosas, pues representan cada uno de estos pedazos de tierra, ¿sí? Y las aristas, que se llaman estas cosas, representan los puentes. O sea, una arista es algo que une 2 vértices. Un puente es algo que une 2 pedazos de tierra. Pero, pues les digo, a mí me estorba esto de los colores y las florecitas, y si el río tiene pececitos o no. Mejor me abstraigo y lo pienso así. Un conjunto de puntos, un conjunto de líneas, y cómo van. Y la pregunta es la misma. Si me paro en cualquiera de estos 4 vértices o puntos, ¿cómo le hago? Te podré hacer un recorrido por todas las aristas de tal manera que regrese yo al punto inicial. Voy a apurarme porque tengo que tiene que hacer algo. Bueno, esta pregunta voy a jugar a la teoría de las gráficas, aproximadamente siglo XVIII. Y pues los objetos que
Y lo que les acabo de leer es lo que se llama un ciclo de Euler. O sea, una gráfica, decimos que tiene un ciclo de Euler, que existe un camino que pasa una y solo una vez por cada una de las aristas de la gráfica. Es exactamente lo que queríamos hacer, pero poniéndole un lenguaje matemático a nuestro problema. La respuesta es que una gráfica tiene un ciclo de Euler, sí, solo si es conexa. Conexa lo que quiere decir es que es un solo pedazo. O sea, no tengo dos pedazos. Y todos sus vértices tienen grado par. ¿Sí? Si lo analizas un momentito, es muy lógica la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense, yo estoy en un punto de mi casa, lo que quiero es salir, recorrer todos los puentes y regresar. Pues necesito que al menos haya dos puentes. Uno para salir y otro para entrar. Porque no podemos repetir los puentes. ¿Sí? Pero además, cada vez que llegamos a un pedazo de tierra, necesitamos lo mismo, que haya un puente para entrar y un puente para salir. Si quiero volver a salir o entrar otra vez, pero siempre tienen que ser el número par. Esa es la respuesta, es muy sencillita. Entonces, una gráfica con un ciclo de Euler, sí, solo sí. Es un solo pedazo y tiene todos sus vértices. Por lo tanto, este problema no tiene solución. Porque fíjense, cualquier vértice que ustedes separen, pues tienen un puente para salir, tienen uno para entrar, pero como tienen un tercero, tienen que volver a salir y ya no regresan. Y tienen un número impar. Y todos aquí tienen un número impar, 3 o 5. Entonces, no pueden hacerse este paseo dominical. Y simplemente ya para acabar les menciono que es un nuevo problema. Diferente. Aquí donde vamos a pedir, ahora aquí lo que vamos a pedir es que ya tenemos uno de estos objetos abstractos, que puede ser lo que ustedes quieran, antenas, pedazos de tierra, lo que quieran. Ahora lo que queremos es un camino que pase por todos los vértices, pero no repita ninguna arista, pero no tienen que ser todos los puentes. ¿Sí? Piensen sus aristas como puentes. Ahora simplemente usan los necesarios para recorrer todos los puntos. ¿Sí? Esto es lo que se llama un ciclo de Hamilton. Y la solución aquí de cuando, ya vimos con Euler que siempre hay un ciclo de Euler, si solo si el número de vértices es par. Bueno, pues este problema a la fecha no se ha resuelto. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiere decir con que no se ha resuelto? Que no hay un criterio, no hay un algoritmo, no sé quién ustedes sepan esto de problemas NP completos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pero si a ustedes les dan una gráfica cualquiera, no hay un criterio general para poder decidir si en esa gráfica existe o no uno de estos ciclos hamiltonianos. Los dos problemas que aparentemente son muy similares en matemáticas, uno es las de Euler, que hay que recorrer todos los puentes, las de Hamilton no puede repetir puentes, sino nada más usar los necesarios para recorrer todos los puntitos. Un problema se resuelve de manera casi inmediata y trivial. Cualquiera de ustedes me lo hubiera podido responder en 10 minutos más. Estoy segura, ya he hecho el experimento en otros foros. ¿Sí? Sin embargo, Hamilton, a la fecha, no hay una forma de poderlo hacer de manera, o sea, no tenemos un teorema de estructura y no tenemos un teorema que nos diga, es una gráfica, tiene el ciclo de Hamilton, sí, solo sí tal cosa. No la sabemos. No, una cosa es que tú tengas, que no sé de cuál me estás hablando, pero no importa mucho porque, o sea, una cosa es que en matemáticas tú tengas ciertos teoremas que te permiten hacer ciertas cosas para casos particulares y otra cosa es un teorema de caracterización que te diga toda gráfica que sea así, ¿no? O una gráfica tiene esta propiedad, sí, solo sí, se cumple eso. Eso no lo quiere decir Hamilton, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que hasta la fecha se siga haciendo sobre ciclos hamiltonianos es algo interesante, porque no se ha acabado el tema, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta rápida para la doctora? ¿Algún comentario? Dentro de las escuelas de matemáticas, ¿dónde englobaríamos al profesor? ¿Barajas? Era geómetra, prácticamente. Era un gran geómetra. Era lo que más le gustaba, las geometrías, los números, eran sus
su contribución, yo creo que mayor a la ciencia en México no fue tanto matemáticas, sino en el sentido de una filosofía. Pues hay un libro